La escalofriante verdad de la Nahuala, como capturó a 3 brujas en un misterio maldito. El pueblo de San José estaba envuelto en un aire denso, como si el propio viento llevara consigo susurros de terror. La gente, con miradas inquietas, evitaba hablar de la Nahuala, esa entidad aterradora que se decía se convertía en humano para robar almas. Cada sombra al caer la noche parecía cobrar vida, y las risas infantiles se convirtieron en ecos lejanos, devorados por un miedo palpable que penetraba en los corazones de todos. Sofía, madre soltera de 32 años, vivía cada día en esa atmósfera de angustia, intentando mantener a su pequeño, Diego, lejos de los horrores que acechaban al pueblo. Pero aquella noche cambiaría su vida para siempre. Después de una larga jornada en el mercado, la luz del día se desvanecía, y una inquietante sensación se instaló en su pecho al abrir la puerta de su hogar. El patio estaba desierto, sin el eco de la risa de Diego. Su voz, que solía ser un canto alegre entre las paredes, ahora era un silencio atroz. Sofía llamó su nombre, pero el único eco fue el de su propio grito, resonando como un lamento en la oscuridad. El pánico la invadió y el sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. Diego había desaparecido. Al buscar ayuda, la policía, más ocupada en sus propios asuntos, se mostró indiferente. Al cruzar miradas con sus vecinos, Sofía sintió como el miedo y la paranoia se deslizaron en la piel de todos. Murmullos lejanos hablaban de la Nahuala, de cómo regresaba cada cierto tiempo exigiendo más almas, mientras unas brujas desconocidas se reunían en secreto, tejiendo un misterio que apuntaba inexorablemente hacia su hijo. A lo lejos, el aullido de los coyotes resonó como un recordatorio aterrador de que la oscuridad nunca estaba lejos. En su búsqueda incansable, Sofía escuchó historias escalofriantes de otros niños desaparecidos. Las 3 brujas, figuras envueltas en sombras, a menudo eran vistas al margen de la sociedad, sus miradas penetrantes llenas de secretos oscuros. La Nahuala ha regresado, murmuraban algunos. El pueblo, que en un momento fue su refugio, ahora se sentía como un laberinto lleno de peligros al acecho en cada esquina. Mientras las sombras crecen y el miedo se intensifica, Sofía se topó con un antiguo amuleto que perteneció a su abuela, una mujer sabia en las tradiciones del pueblo. El objeto vibraba en su mano, prometiendo revelarle la verdad sobre la Nahuala, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La urgencia de descubrir el paradero de Diego la impulsó, llevándola a situaciones que desafiaban su cordura. Cada encuentro se tornaba más peligroso, como si las brujas quisieran que no supiera lo que realmente sucedía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, al caer la noche, decidió enfrentarse a una de las brujas en un antiguo lugar sagrado, envuelto en susurros de traición y adoquinado por las voces de quienes un día desaparecieron. Allí, el viento parecía reírse de su valentía mientras el rostro de la bruja, tenebroso y conocido, emergía entre las sombras. Tú no deberías haber llegado aquí, le susurró, iluminando su rostro con una risa maligna. Aquel instante fue crucial, la bruja reveló que su hijo no solo era el objetivo de la Nahuala, sino que el pueblo entero se encontraba amenazado por una red oscura que anudaba sus destinos. Un grito desgarrador resonó en la distancia, y el eco de su propio nombre hacía temblar su corazón. La elección ante ella era inminente, y el pánico la desbordaba. ¿Podría arriesgarlo todo por una verdad que podría destruirlo todo? Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. El rostro de la bruja la miraba fijamente, sus ojos, 2 pozos oscuros, invadían su mente con un miedo insoportable. Ven, le dijo la bruja con una voz suave, pero el tono era como un hilo de desconfianza. Te puedo mostrar lo que he hecho. Lo que la Nahuala hará si no actúas rápido. Los ecos de la noche parecían retumbar a su alrededor.
La bruja dio un paso hacia adelante, y el aire se volvió aún más denso, como si la atmósfera misma la estrangulara. Sofía, con el amuleto en mano, sintió la vibración del objeto, una advertencia, un llamado desesperado a la verdad. «No tienes poder aquí», le gritó. Pero en el fondo, sabía que su desafío era un eco sordo en aquel lugar. «¿Dónde está mi hijo?» «Solo un sacrificio puede salvarlo», respondió la bruja, su risa resonando entre los árboles. «Diego fue elegido. Pero tú podrías detener todo esto». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Un sacrificio? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a su hijo? La bruja alzó una mano, y de la oscuridad emergieron figuras temblorosas, las almas atrapadas en la red de la nahuala. Sofía vio a los rostros de otros niños desaparecidos, sus expresiones petrificadas en un grito mudo, sus ojos reflejando el terror que había sentido por mucho tiempo. El hervidero de lágrimas comenzó a asomarse a sus ojos. No permitiré que esto siga. Su voz temblaba, pero encontró la determinación en su interior. ¿Y qué harás, madre valiente? La bruja sonrió, un gesto que desnudaba sus colmillos afilados. El tiempo se acaba. Debes decidir, tú o la nahuala. Un eco doloroso resonó en su mente. ¿Podía dar la vida de otra persona por la de Diego? Lo sabía, lo comprendía, pero la opción le quemaba como un fuego ardiente. Sin tiempo para pensar, comenzó a retroceder, su mente ardiendo en confusión. Algo pugnaba entre su corazón y su razón. «No lo hagas», gritó, intentando escapar de aquel lugar desolador. Entonces, un viento cortante la empujó hacia atrás, obligándola a quedarse. Sus piernas parecieron clavarle a la tierra, y la bruja, ahora más intensa, comenzó a murmurar palabras antiguas que invocaban a las fuerzas de la oscuridad. Mientras las sombras danzaban alrededor, Sofía recordó el amuleto, y al instante, la vibración se intensificó, resonando en su pecho. Con un puño cerrado, lo levantó. «Tú no tienes poder sobre mí». Las palabras parecieron hacer eco en la oscuridad, como un faro en la tormenta. La bruja se detuvo, sorprendida. Un estallido de energía se liberó del amuleto, iluminando todo el entorno y haciendo que las sombras retrocedieran. Pero, en medio de la confusión, un grito desgarrador replicó desde un rincón oscuro: «¡Mamá!». La voz de Diego era tan cercana, pero el pánico transformó la realidad. Sofía dejó de pensar. Necesitaba encontrarlo. El amuleto brillaba intensamente, y con un último esfuerzo, se lanzó hacia las sombras donde la voz había resonado, como si un imán la arrastrara. ¿Dónde lo estaban llevando? Su corazón latía con desesperación. La bruja, llena de furia, lanzó un hechizo oscuro que hizo que la tierra temblara. «No podrás escapar», gritó. Sofía, con lágrimas en los ojos y el corazón desbordándose de miedo, se preguntó si realmente lograría salvar a su hijo, o si ella sería la próxima en ser atrapada. El eco de la nahuala resonaba en su mente, y en ese instante, supo que su lucha apenas comenzaba. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que todo se desmoronara? La oscuridad creció. Su destino se entrelazaba con el de la nahuala, y las sombras continuaban su danza en una noche que prometía más terror del que ya había presenciado. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara de nuevo a la bruja? ¿Qué secretos se desvelarían en el camino hacia su verdad? Cuando la bruja se abalanza hacia ella con ira, Sofía se da cuenta de que no solo su vida está en juego, sino la del pueblo entero. La decisión era inminente, pero el tiempo se escurre como arena entre sus dedos. ¿Estaría dispuesta a perderlo todo por un hilo de esperanza? Sofía se lanzó hacia las sombras, guiada por el grito desesperado de Diego. Cada paso que daba aumentaba la presión en su pecho, como si las mismas sombras quisieran aplastarla. El amuleto en su mano brillaba con intensidad, pero esa luz parecía debilitarse con cada instante que perdía. Mostrándole imágenes de su hijo, de su risa, de su vida, pero también de un futuro sombrío que podría develarse si fracasaba. Diego, su voz resonaba, pero la oscuridad parecía devorarla, silenciando su grito. De repente, un parpadeo de luz atravesó la penumbra, revelando un pequeño claro.
Sofía se encontró en un círculo de piedras antiguas, y en el centro, un altar grotesco adornado con ofrendas que parecían ser retazos de los sueños y temores de los niños desaparecidos. Y ahí, atado, estaba Diego, con los ojos cerrados, su cara serena, como si estuviera en un sueño profundo. El corazón de Sofía se detuvo por un momento. Diego, gritó de nuevo, corriendo hacia él. Las piedras comenzaron a vibrar, como si el eco de su voz hubiera despertado algo oscuro. Cada susurro de la bruja se hacía más fuerte, imbuyendo la atmósfera con un aire de peligro mortal. No estás solo, hijo mío. Voy a sacarte de aquí. Intentó desatarlo, pero las cuerdas parecían estar vivas, retorciéndose y resistiéndose a su toque. Era un hechizo, una obra de la bruja, hecha para mantener a Diego atrapado. El rostro de la bruja apareció de nuevo, flotando entre las sombras. ¿Ahora comprendes, madre? El sacrificio no es solo un acto de entrega. Es aceptar que en cada elección hay consecuencias. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puedo dejarlo aquí. No lo permitiré. ¿Y qué harás?, retó la bruja, inclinándose con una mueca. ¿Qué estás dispuesta a perder? Un grito desgarrador resonó dentro de su mente. Las almas atrapadas despertaban a su alrededor, y el dolor de sus historias caía sobre Sofía como un manto. Desde su propia tristeza, sintió el peso de su futuro, de la decisión que estaba a punto de tomar. Entonces, en un instante de claridad, Sofía comprendió. La verdad tenía un precio. Con el amuleto pulsando más fuerte que nunca, entendió que debía fusionar su fuerza con la luz de los espíritus para liberar a su hijo, pero a su vez, eso significaría liberarse de sus propios miedos. Fue entonces cuando recordó las palabras de un anciano del pueblo: el poder del amor es más fuerte que la oscuridad. Diego, escúchame, gritó con toda su fuerza, mientras la bruja se zigzagueaba en el aire, furiosa. Tu madre está aquí. Te voy a salvar. La luz del amuleto empezó a intensificarse y, en un acto desesperado, apuntó hacia las sombras que rodeaban a su hijo. Liberamos tu alma, Diego. Una explosión de luz irradió desde el amuleto, iluminando cada rincón de la oscuridad, y Sofía sintió que su propio cuerpo se desvanecía con la energía. La bruja soltó un grito de rabia, pero las sombras no pudieron resistir. El altar tembló, y las cuerdas que mantenían a Diego atado comenzaron a romperse. Pero el caos no terminaba ahí. Con el altar derrumbándose a su alrededor, la nahuala estaba despertando, renovando su ira. Desde un rincón oscuro, una forma se alzó entre llamas de sombras, una figura aún más aterradora que la bruja. Es solo el comienzo, Sofía, resonó una risa aterradora. Y en un instante, la luz se volvió tan intensa que Sofía pensó que podría perder el sentido. ¿Acaso sería suficiente su amor? ¿Sería suficiente para enfrentarse al verdadero horror que acechaba en la oscuridad? Mientras se desvanecía, se prometió que no se rendiría. La lucha apenas comenzaba y la pesadilla que enfrentaría podría ser más aterradora que la muerte misma. ¿Lograría liberar a su hijo antes de que todo fuese consumido por la nahuala? ¿Había realmente un camino hacia la salvación? La respuesta pendía en el aire, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos, mientras la sombra ominosa de la nahuala comenzaba a tomar forma. El resplandor del amuleto se expandió como un sol hambriento, bañando el altar y a sus alrededores en una luz dorada, como un último intento de ahuyentar a la oscuridad. La figura que emergió entre las sombras, ahora claramente visible, parecía alimentarse de ese miedo. Sus ojos brillaban con un fuego maligno y una sonrisa retorcida se dibujaba en sus labios. Era más que una bruja, era la representación misma de las pesadillas de aquellos que había devorado. Todos los que se atreven a enfrentarse a mí terminan siendo parte de mi reino, rugió la nahuala, resonando en los oídos de Sofía. La bruja, antes increíblemente aterradora, ahora parecía una sombra temerosa frente a esta nueva manifestación de mal. ¿Vas a sacrificar más que solo tu amor? ¿Estás dispuesta a perder tu alma por recuperar una vida? Sofía se estremeció. ¿Cómo podría resistirse a tal tentación? A su alrededor, los ecos de los niños perdidos, su lamento, flotaban en el aire como una melodía triste. Reflexionó un segundo. La voz de Diego resonó en su mente:
cálida y dulce. Mamá, por favor, era un susurro que la empujaba a actuar. Yo no te tengo miedo, gritó, aunque las dudas comenzaban a carcomer su determinación. Soy más que un sacrificio. Soy su madre. Con cada palabra, el amuleto centelleaba, reavivando no solo su luz, sino también la fuerza del amor que sentía por su hijo. Esta era su arma, y lo utilizaría. La nahuala se rió, un sonido que vibraba con eco maligno, retumbando en las piedras. Tus palabras son vacías, madre. El amor no es más que un atajo hacia tu propia destrucción. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a moverse, envolviendo a Sofía y al altar, tratando de sepultarlos en un abismo de dolor. Pero la idea de perder a Diego fue suficiente para infundirle energía. No, gritó, levantando el amuleto con ambas manos. La luz comenzó a empujar a las sombras, a luchar contra su opresión. Sofía se dio cuenta de que no solo era el amor lo que debía invocar, sino también el sufrimiento de aquellos que antes habían estado en su misma situación. Las almas de los niños me dan poder, comenzó a añadir, luchando por mantener la unión entre su amor materno y la rabia por tantas vidas perdidas. Que sus voces sean mi fuerza. El amuleto brilló con una intensidad inhumana, y un viento gélido emanó del altar, formando un tornado de luz que comenzó a deshacerse de las sombras. La nahuala se retorció, su forma distorsionándose con cada onda de luz. No puedes hacer esto, tú no comprendes el verdadero sacrificio, chilló, mientras trataba de sumergirse más en la oscuridad, como si quisiese apartarse de aquella luz desbordante. De repente, una imagen nublada apareció en la mente de Sofía, el rostro de Diego, pero también de otros niños, inseparables entre risas y llantos. Todos le suplicaban, proyectando su desesperación. En ese instante, se dio cuenta de que el único modo de romper la maldición era aceptando que no podía luchar sola, que necesitaba el apoyo de aquellos que había perdido. Con su corazón acelerado y manos temblorosas, lanzó el amuleto hacia el altar, donde las sombras intentaban volver a apoderarse de su hijo. Juntos, jamás seremos olvidados, gritó, y con ese grito, un estallido de luz surgió, creando un círculo entre las piedras que atrapó tanto a la nahuala como a los ecos perdidos. La bruja de sombras ladró en desgracia, la luz ardía con la fuerza de 1000 plegarias, agitándose como un torbellino de amor y recuerdos. Pero, justo en el clímax del rayo de esperanza, una grieta comenzó a abrirse entre el suelo helado bajo sus pies. Esto no ha terminado, resonó la voz de la nahuala, mezclada con risas espeluznantes, mientras desaparecía en el abismo que se formaba. Esto es solo el comienzo de tu sufrimiento, Sofía. La tierra tembló bajo ella y Sofía sintió como el tiempo se distorsionaba, llevándola de regreso al terreno familiar pero oscuro. Miró a su alrededor, un sentimiento de pánico brotando en su pecho. ¿Diego? La voz que había amado y querido tanto. Estaba ahora perdida entre gritos que se desvanecían. Mientras el eco de la nahuala se desvanecía, una pregunta se plantó en su mente. ¿Realmente había escapado de la oscuridad? ¿O solo había abierto otra puerta a un terror aún mayor? Con el abismo detrás, Sofía se sintió más vulnerable que nunca, sabiendo que la próxima confrontación sería aún más aterradora. ¿Podrá reunirse con los otros niños atrapados en su camino, antes de que sea demasiado tarde? Sofía respiró profundamente, intentando calmar el torrente de dudas y lágrimas que amenazaban con desbordarse. El eco de la nahuala aún resonaba en su mente, y su risa burlona se convertía en un mantra aterrador. Esto no ha terminado. Su corazón se aceleró, sintiendo un frío glacial calar sus huesos. Se dio cuenta de que estaba sola en aquel lugar, lleno de sombras danzantes que parecían burlarse de su sufrimiento. Las figuras apenas visibles entre la penumbra llevaban los rostros de otros niños, almas perdidas como la de Diego. Pronto, esa luz dorada que había invocado se desvaneció, dejando solo oscuridad y susurros. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde estás, hijo? El sonido de su propio grito la asfixiaba, como si la respiración pesada de la noche intentara estrangularla. Los murmullos crecieron en intensidad, y Sofía se giró sobre sus talones, buscando la fuente de aquellos ecos que se desvanecían y volvían, como un mar en tormenta. Las sombras comenzaron a tomar forma. Allí,
en la penumbra, vislumbró rostros familiares, pero lejos del consuelo que esperaba. Eran 3 brujas, con ojos vacíos y sonrisas que reflejaban la desesperación de quienes habían sido devorados por el terror de la nahuala. ¿Qué quieren de mí?, vociferó, incapaz de ocultar la desesperación en su voz. Las 3 brujas, vestidas con harapos y adornos desgastados, comenzaron a acercarse lentamente. Sofía notó cómo sus manos se deslizaban por el aire, la energía de un hechizo antiguo envolviendo el espacio. «Buscamos vuestra ayuda, madre», dijo una de ellas, su voz rasposa y aguda. «Nos apresaron aquí porque fuiste la única que pudo resistir la oscuridad de la nahuala. Pero en su venganza, nos atrapó antes de que pudiéramos hacer algo para liberarnos». «No quiero estar aquí», gritó Sofía, apretando el amuleto en su mano. «Si no puedo ayudar a Diego, no me quedo a perder mi alma con ustedes». La sombra de la nahuala se cernía sobre su mente, recordándole lo que estaba en juego. «No te acobardes», la otra bruja empujó, tomando el rostro de Sofía entre sus manos frías. «Nos necesitamos mutuamente. La nahuala ha usurpado la esencia de nuestras vidas, pero aún hay una forma de regresar. Juntas podemos invocar la luz, pero no podrás enfrentarte a ella sola». Sofía sintió como el amuleto vibraba, y la memoria de sus propios deseos reciclaba en el aire. Las voces a su alrededor resonaron, urgentes y suplicantes. «Almas unidas, jamás serán olvidadas», murmuraron al unísono. «Es tiempo de liberar a aquellos que todavía pueden ser salvados». Las 3 brujas comenzaron a entonar un canto ancestral, y en sus ojos le vio un destello de esperanza. Sin embargo, el aire se oscureció, las sombras se retorcieron, y el suelo comenzó a temblar. «¿Qué es esto?», Sofía preguntó, asustada, mientras una nube de niebla negra se arremolinaba a su alrededor. La nahuala había regresado, su voz vibrante resonando en el aire como un trueno lejano. «No. No permitiré que escapen mis presas tan fácilmente», gritó en un ataque de furia. La tierra bajo los pies de Sofía se iba desgarrando, como si la misma esencia de la oscuridad pudiera devorar todo a su alrededor. «No te rindas», gritaron las brujas, impulsándola a concentrarse. «Debemos unir nuestras energías. Recuerda tu amor por él. Esa es la clave». El ambiente se volvió electrificado y Sofía cerró los ojos, aferrándose a la imagen de Diego. La luz del amuleto se intensificó en su mente, y la fuerza de las brujas la envolvió. Pero cada segundo se sentía como un milenio. Las sombras de la nahuala se abalanzaron sobre ellas, mientras Sofía sabía que el tiempo se escurría. De repente, un grito desgarrador emergió de su garganta. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad y liberar a las almas atrapadas en este lugar? ¿O su esfuerzo sería en vano, condenándola a un destino peor que la muerte? La niebla oscura la envolvía, mientras la nahuala se reía, cada vez más cerca. La oscuridad se retorcía, y el aire se tornó denso como una nube de pesadumbre. Sofía sintió que su corazón luchaba por escapar de su pecho. La risa malévola de la nahuala resonaba a su alrededor, estruendosa, como un eco que no cesaba. «No tienes poder sobre mí, Sofía. Eres solo una madre desesperada», se burló la entidad, y la niebla negra comenzó a robarle el aire. «Déjalos en paz», gritó Sofía, sintiendo que las brujas la rodeaban, empujándola hacia una corriente de luz tenue que empezaba a surgir entre las sombras. Era como una cuerda dorada de esperanza, pero la nahuala parecía decidida a estrangular esa luz hasta dejarla en la más completa oscuridad. Un estremecimiento recorrió a las brujas mientras sus rostros, antes esperanzados, comenzaban a desvanecerse. «El tiempo se acaba, madre», susurró una de ellas con voz quebrada, «la nahuala se alimenta de tu miedo. Recuerda, e invoca la luz». Sofía cerró los ojos, pero las imágenes de los rostros de los niños se interponían, apareciendo en su mente como sombras entrelazadas de desesperación. Diego, su risa, su mirada traviesa. «Te prometí que te salvaría», murmuró, aferrándose al amuleto con todas sus fuerzas. La niebla se arremolinaba y el latido de su corazón aumentaba al mismo ritmo. «Mamá, ¿dónde estás?». La voz de Diego resonó en su cabeza, un eco ensordecedor que la empujaba a actuar. Con un grito ahogado, Sofía se lanzó hacia la luz. A medida que avanzaba,
La figura de la nahuala se cernía sobre ella como un monstruo imponente. Te atraparemos para siempre, rugió, pero Sofía sintió un fuego dentro de ella. La imagen de su hijo creció, llenando su ser. No me dejes caer, Diego. Estoy contigo. La luz dorada del amuleto chisporroteaba como un faro en la tormenta, y a medida que su energía crecía, las sombras comenzaron a retroceder. Las palabras de las brujas la envolvieron: almas unidas, jamás serán olvidadas. Almas unidas, repitió Sofía, resonando con los ecos en la penumbra. Y en ese momento de claridad, sintió el poder de la conexión, su amor por Diego la llenó de valor. Soy más fuerte que tu oscuridad. Un haz de luz se proyectó desde su pecho, irradiando hasta el último rincón de aquel lugar sombrío. Las brujas, ahora revitalizadas, unieron sus voces a la suya, creando un canto que resonaba con una fuerza desconocida. La nahuala, en un grito de ira, trató de parar esa unión, lanzando sombras que intentaban aferrarse a Sofía, pero la luz comenzó a consumirlas. Esto es solo el comienzo, se estremeció la nahuala, mientras veía cómo su poder se desvanecía. Con cada palabra de amor, con cada recuerdo, la oscuridad se describió como un animal herido, incapaz de soportar la calidez. Desesperada, la entidad se quedó inmóvil, como si la luz estuviera absorbiendo su esencia. Las tres brujas la rodearon, formando un círculo irrompible. No la dejes ir, gritó una de ellas, aferrándose a la energía que crecía. Sofía, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que retumbaba en el aire, empujó con toda su fuerza, creando una explosión de luz que iluminó todo a su alrededor. Pero en ese instante culminante, Sofía sintió una nueva presencia a su espalda. Una sombra oscura, más profunda que la nahuala, se alzaba. Era un miedo que había estado oculto, un secreto sin revelar que podía cambiar todo. La neblina se disipó por un instante, y en la intensa claridad se reveló una figura familiar pero desgarradoramente distorsionada, con los ojos inyectados de oscuridad. Sofía sintió que el aliento se le cortaba, mientras el horror invadía su mente. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura. ¿Crees que has ganado? Esto apenas comienza. Y mientras la luz temblaba, la sombra se transformó en un retorcido reflejo de su pasado, amenazando con desmantelar todo lo que había comenzado a construir. ¿Podría realmente enfrentar este nuevo terror y salvar a Diego, sus almas aún hundidas en un horror interminable? Sofía sintió el frío apretarse alrededor de su corazón, como un puño de hierro que la mantenía en vilo. Aquella figura, con su rostro deformado y ojos vacíos, era un recuerdo que creía enterrado. No susurró, su voz apenas un eco entre la luz brillante y las sombras que se agitaban con furia. No puedes ser tú. Soy lo que tú me has creado. La voz distorsionada de su hermano resonó, clamando a través de la oscuridad. El miedo que has alimentado me ha dado vida. Has descifrado los secretos de la nahuala, pero los míos son más oscuros. A medida que esas palabras llenaban el aire, Sofía vio cómo las sombras se retorcían a su alrededor. Cada recuerdo oculto comenzaba a surgir, como una oleada de visiones que golpeaban su mente con fuerza. Momentos de traición, desilusión y dolor. Un torbellino de viejas heridas brotó, llenando su pecho de desesperación. Los niños se lo llevaron, continuó la sombra burlona. Siempre te has atrevido a desafiar lo que no comprendes. ¿De verdad creías que podrías salvar a Diego sin sacrificar algo a cambio? La nahuala no es tu mayor enemigo, soy yo. Sofía, todavía rodeada por la luz, sintió esa claridad vacilar. La nahuala podía haber sido la fuente de su sufrimiento reciente, pero su hermano, su traición, era el verdadero monstruo. La luz titilaba, como si reflejara su propia confusión. Tú te fuiste, logró decir, oyendo el eco de su propio dolor. Y ahora he vuelto. No solo por mí, sino por todos los que has dejado atrás, gritó la sombra, levantando un brazo hacia las brujas, quienes estaban a su lado pero se veían cada vez más atrapadas por la niebla. Sus almas, como la de Diego, deben unirse a las mías. La oscuridad se alimenta de la luz, Sofía. Recuerda eso. La nahuala, aún parcialmente sometida, observaba la escena con una mezcla de furia y diversión. ¿Ves? No puedes huir de tu legado. El poder que anhelas destruir también reside en ti.
Eres parte de esto, dijo, mientras la oscuridad alrededor de Sofía se espesaba. Sofía sintió lágrimas rodar por su rostro, entre miedo y rabia. No dejaré que me controlen, apretó su puño, el amuleto brillando intensamente. Almas unidas, jamás serán olvidadas. De repente, recordó la advertencia de las brujas. La conexión podía ser su salvación. Necesitaba dejarlas entrar. Todos juntos. Luz. Ahora, gritó, dirigiéndose a las brujas. Usando cada fragmento de energía que aún le quedaba, unió su voz a la suya. La luz se intensificó y las sombras comenzaron a retorcerse, gritando. La figura distorsionada de su hermano tembló, como si su forma estuviera perdiendo consistencia. No. Paren, aulló su sombra, pero era demasiado tarde. La corriente de luz comenzó a consumir todo a su alrededor. La nahuala y la figura se unieron, intentando resistir, pero la fuerza del amor de Sofía invocaba a los recuerdos más puros. El rugido en el aire creció, un crescendo aterrador que atravesaba la bruma. En un último intento por escapar, su hermano lanzó una mirada de furia y resentimiento. Esto no ha terminado. La oscuridad siempre encuentra la manera, gritó, antes de que la luz lo devorara, llevándoselo con un estallido de resplandor. Pero cuando la luz se desvaneció, Sofía se dio cuenta de que algo había quedado atrás. En el aire aún flotaba una fragancia a azahar, y en el suelo, una sombra se movía. Un pequeño campanario emergió, un objeto que no significaba nada para ella en un principio, pero el corazón de Sofía se detuvo al reconocer su forma. Diego, murmuró, su mente abrumada de esperanza y terror. Pero la sombra empezó a crecer de nuevo, y un eco de risas infantiles resonó. Al ver esa figura familiar que se alzaba frente a ella, sintió que el terror regresaba con fuerza. Tu viaje apenas empieza, madre, dijo la sombra, mientras el silencio se rompía en 1000 pedazos. ¿Podría soportar el verdadero peso de su pérdida y combatir esta nueva oscuridad que amenazaba con reclamarla? La sombra de Diego titiló en el aire, como un fuego fatuo en una noche sin estrellas. Tu viaje apenas empieza, madre, repitió su voz, cada vez más distorsionada, mientras se movía con una sutileza escalofriante. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si el mundo mismo tuviera miedo de la verdad que él traía consigo. No, esto no puede ser real, murmuró, su voz un hilo quebrado. Sin embargo, todo a su alrededor era demasiado tangible. Las risas de los niños resonaban con desesperante claridad, como ecos lejanos que invitaban a un lado de ella que creía olvidado. La angosta senda de su memoria se ensanchó, llevándola hacia el dolor que había escondido bajo capas de culpa y desesperación. ¿Qué quieres de mí? Sofía se obligó a preguntar, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho, como un tambor de guerra que anunciaba lo inevitable. Diego sonrió, pero era una sonrisa helada. Liberarte. Librarte de tus cadenas. Pero para eso, primero debes enfrentarte a tu verdadera historia. Con un gesto de su pequeña mano, la bruma comenzó a girar, y de ella emergieron figuras conocidas, las brujas. No, gritó, viendo cómo las 3 mujeres parecían atrapadas, luchando contra una corriente de oscuridad que las envolvía en espirales de pánico y desespero. Sofía recordó cada palabra de advertencia que le habían dado. No te dejes llevar por el miedo. Lo que más temes puede ser tu salvación. La nahuala estaba ahí, su risa resonando como un canto lejano en la noche. Has cometido un error, Sofía. No puedes salvar a los que han caído. No puedes cambiar el pasado. La sombra de su hermano se acercó inseguro, como un niño que busca la aprobación de su madre. No soy solo un eco de lo que fuiste, soy parte de ti. ¿No quieres volver a tenerlo todo? No puedo, no voy a dejar que esto me consuma, contestó Sofía, sintiendo su resistencia apoderarse de ella. El amuleto en su mano comenzó a brillar de nuevo, llenando el aire de una luz que desafiaba la penumbra. Las brujas, al borde del colapso, notaron la luz que emergía de Sofía. Se miraron entre sí, y en un instante, su fuerza aumentó. Almas unidas, jamás serán olvidadas, repitieron, formando un círculo alrededor de Sofía.
Las sombras intentaron agitarse, pero la luz era cada vez más fuerte, desmantelando los hilos oscuros que intentaban envolverlas. Sofía vio en los rostros de las brujas una mezcla de determinación y miedo. Debemos luchar juntas, instó Sofía, sintiendo la conexión con ellas, un vínculo que parecía fluir como un río de luz en la oscuridad. Sin embargo, de pronto, un grito desgarrador llenó el aire. Venía de las sombras, donde la nahuala se agachó con rabia. Esto no ha hecho más que comenzar, ni tú ni ellas podrán escapar de su destino. Y entonces, como si los ecos de las súplicas infantiles las rodearan, un cambio se produjo. Las sombras comenzaron a gritar, fragmentándose en figuras informes que se lanzaban contra la luz. Sofía apretó los ojos tratando de resistir, pero todas las visiones de su pasado empezaron a desgarrarse en su mente, llevándola a un abismo de desesperación. ¿Qué es lo que has hecho?, gritó la nahuala, aterrorizada mientras la luz comenzaba a perforar su forma. No puedes deshacer lo que ya está hecho. El eco de las risas se tornó en llantos y entonces, todo se detuvo. La luz brilló con tal intensidad que Sofía sintió que podía quemarla, pero lo que hizo fue encender algo dentro de ella. ¿Y si la verdad es más aterradora de lo que imaginas?, inquirió la sombra de Diego, acercándose una vez más. Justo cuando pensaba que todo podría resolverse, el cielo se cubrió de nubes oscuras, como si una tormenta se acercara. Sofía sintió un tirón en su pecho. ¿Qué es lo que está llegando, Sofía?, murmuró una de las brujas, su voz vibrando con suelo temblante. En ese momento, entendió que la lucha apenas comenzaba. La figura de su hermano lucía más amenazadora y las sombras seguían creciendo. Lo que está por venir no lo estábamos esperando, dijo Sofía, asustada. ¿Podrían unir fuerzas, incluso si la verdad era un monstruo que no podían controlar? Un susurro inquietante flotó en el aire, la oscuridad siempre encuentra la forma. El eco de su hermano reverberó en su alma, ¿en verdad estás dispuesta a enfrentarte a lo que vendrá? La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y Sofía sintió que la presión aumentaba en su pecho, como si el aire se volviera más espeso, más pesado. Un frío penetrante se apoderó de su piel, mientras las visiones de su pasado dilapidado comenzaban a cobrar vida. Las risas infantiles se mezclaron con susurros cargados de dolor y arrepentimiento, retumbando en su mente. Recuerda, exclamó la nahuala, sus ojos brillando con un fuego oscuro, tú eres la arquitecta de tu propia prisión. Cada decisión, cada silencio, te ha llevado aquí a mí. Las brujas comenzaron a titilar en el aire, sus formas dibujándose y desdibujándose en un eterno ciclo de lucha. La relación entre ellas y Sofía se transformaba en algo más que una alianza, era un pacto de supervivencia frente a un enemigo ancestral. No puedo, gritó Sofía, pero el miedo empezaba a colarse en su voz. La imagen de Diego se dibujó de nuevo en su mente, cobrándose un protagonismo cada vez más inquietante. No quiero ser más que un eco, repitió, sintiendo el ardor de las antiguas heridas. ¿Qué es lo que debo enfrentar? La nahuala sonrió, una expresión que no era nada menos que malicia pura. Cada sombra que has evitado, cada ser que has perdido, todo vuelve, y siempre exige un precio. Un retumbante grito empezó a elevarse, un lamento tan desgarrador que casi podía tocarlo, provenía del corazón de la tormenta que se formaba en el cielo. Sofía miró hacia arriba, aterrorizada. De repente, un torrente de figuras sombrías emergió de la oscuridad, destellos de rostros perdidos flotaban en la bruma. Eran aquellos que había amado y perdido, aquellos que la nahuala había reclamado como sus propias víctimas. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a caer. No. Dejen de atormentarme. Son parte de ti, Sofía. No puedes distraerlos o huir de su recuerdo, afirmó una de las brujas, su voz resonando con otra dimensión de desesperación. La única manera de liberarte es aceptarlos, dejarlos entrar. La lucha se tornaba personal, si no confrontaba su historia, la sombra de la nahuala devoraría todo lo que una vez conoció. Es solo un juego para ella, pensó, mientras la presión aumentaba aún más. Si quiero salvar a las brujas, debo ver mis propios fantasmas. Sofía tomó aire, sintiendo el cálido fulgor del amuleto en su mano. Está bien, gritó, sintiendo que una nueva determinación la envolvía. Si he de enfrentar mis demonios, lo haré.
Estoy lista de pronto, las sombras se abalanzaron sobre ella y las brujas, una ola de oscuridad voraz rodeó el espacio. Gritos. Llantos. La pesadez del dolor, como un eco ensordecedor, llenó el aire. El suelo tembló y las nubes comenzaron a girar, creando un torbellino aterrador. Esto es solo el principio, aulló la nahuala, sus ojos brillando con un odio antiguo. La verdad siempre duele, Sofía. Y ahora, cadáveres de tu pasado volverán para hacerte pagar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras se lanzaban sobre ella, mientras sentía que el mundo se desmoronaba. El rugido del viento y los lamentos de aquellos que había perdido la rodearon. En ese instante, comprendió que la batalla no se resolvería fácilmente. Juntas, somos más fuertes, gritó Sofía, la luz del amuleto intensificándose mientras las brujas se unían a su lado. Pero la oscuridad, implacable, continuaba envolviendo todo a su alrededor. Entonces, una voz diferente resonó en el caos, familiar pero inquietante. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por la verdad, madre? La voz de Diego se tornó en un eco profundo, como si el abismo respondiera a su desafío. Un grito ensordecedor resonó en el aire cuando las sombras comenzaron a entrelazarse con sus recuerdos, amenazando con consumir todo lo que conocía. Sofía se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. ¿Qué harás, Sofía? La nao de hablar de su hermano resonó, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad, o terminaría atrapada en un ciclo sin fin? Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, una tormenta de sombras y lamentos. Las risas de los niños perdidos resonaban en el aire, y la figura de Diego se distorsionaba, desdibujándose entre la oscuridad. Mamá, gritó con un dolor tan profundo que casi la paralizaba. La nahuala, burlona y atenta, se inclinaba hacia adelante, lista para devorar ese momento de debilidad. ¿Creías que podría salvarlo?, susurró, su voz como un veneno. Tu amor no es más que un hilo frágil que puede romperse fácilmente. Sofía miró alrededor, aún aferrándose al amuleto, su luz titilante como un faro en la tormenta. No tengo miedo, clamó con todas sus fuerzas, sintiendo el eco de sus propias palabras resonar en la penumbra. La verdad sobre su pasado parecía dolorosa, pero era la clave para liberar a Diego y a las almas cautivas. Con la luz centelleando en su mano, comenzó a recordar momentos de amor y fortaleza, aquellos que habían formado su historia. Todos juntos, gritó a las brujas. Podemos resistirla. Hay que enfrentarnos a lo que tememos. Su voz resonó como un eco sagrado entre las sombras, y sintió como las brujas unían sus fuerzas a la suya, creando una red indestructible de luz. La nahuala, furiosa, lanzó un último ataque de oscuridad, pero esa vez, Sofía se mantuvo en pie, y las brujas a su lado. La luz del amuleto brilló intensamente, atravesando la negrura, como si estuviese separando las capas de terror que habían atormentado al pueblo. Abre los ojos y ve, gritó Sofía, recordando a cada niño que había desaparecido, cada risa que había en el aire en su hogar. Y en ese instante, sintió como la luz se expandía, envolviendo cada sombra en el aire. Aquella misma esencia de amor que le había dado tanto poder comenzó a reverberar. Las risas infantiles se convirtieron en un canto, un himno que resonaba como un tambor en la noche, clamando por ser escuchado. Sofía comprendió que la luz que emanaban no provenía solo de su amuleto, sino de los recuerdos de aquellos que había perdido, que habían luchado y amado en su lucha contra la nahuala. Invocamos lo que hemos perdido, y no hay sacrificio sin amor, proclamó Sofía, mientras un torrente de luz emergía. Aquella iluminaba no solo la oscuridad, sino también los corazones de aquellos atrapados. La nahuala comenzó a gritar, siendo despojada de su poder. Las sombras se desvanecieron, y, con cada susurro de ayuda, se llevó a los ecos perdidos del pueblo, sanando cada herida. Las brujas tomaron fuerza, y una a una, rieron y unieron sus voces. Almas unidas, jamás serán olvidadas, resonó en el espacio. La bruja mayor levantó sus manos, y de sus palmas fluyó una chispa dorada que impactó en el corazón de la nahuala. Adiós, gritó Sofía, mientras un estallido de luz devoraba la oscuridad por completo. Con un último grito desgarrador, la nahuala se desvaneció en un torbellino de sombras, y la tormenta se disipó.
Sofía, exhausta, cayó de rodillas, pero el silencio que seguía era un canto a la libertad. Diego, su voz temblaba, y la luz del amuleto comenzó a desvanecerse, revelando el círculo de brujas a su alrededor, que sonreían con gratitud. Pero en su corazón, deseaba recibir una respuesta. Y entonces, una suave luz emergió del suelo, y una figura familiar apareció, iluminada por un resplandor dorado, sus ojos brillando con alegría. Mamá, la voz de Diego llenó el aire, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Sofía se levantó, envuelta en un abrazo que la llenó de calor. «Estás aquí, mi niño. No sabía si volverías». «Siempre estaré contigo», dijo Diego, mientras la luz se expandía, liberando las almas cautivas. Los niños regresaban a sus hogares, y el pueblo despertaba de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Sofía miró a su alrededor, viendo a las brujas sonriendo. «¿Lo hemos logrado?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Este es solo el inicio de una nueva era», la bruja mayor respondió con amabilidad. «La Nahuala puede haber sido derrotada, pero el poder de la verdad y el amor siempre prevalecerá». Sofía sintió un nudo de gratitud en su corazón y una sonrisa asomando entre sus lágrimas. De la oscuridad había renacido una luz, y aunque sabía que la lucha por comprender su historia personal apenas comenzaba, ya no tendría que hacerlo sola. Con Diego a su lado, el futuro se sentía lleno de posibilidades. Al mirar al pueblo, ahora lleno de vida y risas, Sofía supo que su viaje la había cambiado. Las sombras podían volver, pero su amor y su resolución siempre serían más fuertes. La oscuridad podía ser poderosa, pero el amor es un arma que nunca se desmorona. Ahora, querido lector, no puedes quedarte ahí quieto. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.